de la educación de los hijos. Está dedicado a la señora Diana de Foix, condesa de Gurson. Dice: jamás vi padre, por enclenque, jorobado y achacoso que su hijo fuera, que reconociese sus defectos. No es porque no vea los mismos, a menos que el amor los ciegue, sino precisamente por tratarse de un hijo suyo. De esta forma, yo veo mejor que nadie que estas páginas no son más que divagaciones de un hombre que solo ha penetrado en lo más superficial de las ciencias, y eso en su infancia, no habiendo guardado de las mismas sino lo indispensable, nada, en conclusión, a la francesa. Sé en definitiva que hay una ciencia llamada medicina, otra jurisprudencia, 4 partes de matemáticas y, muy someramente, de lo que se trataba cada una de ellas. Conozco bastante, por otra parte, el servicio que dichas ciencias prestan a nuestra vida, pero nada más. Ni mi cabeza se ha revuelto estudiando a Aristóteles, rey de la doctrina moderna, ni empeñado en el estudio de ninguna enseñanza concreta. No hay arte del que yo pueda trazar los primeros rudimientos. Cualquier muchacho de las clases elementales puede aventajarme, y a tal punto es fatal mi insuficiencia que ni siquiera me sentiría capaz de interrogarlo sobre la primera lección de su asignatura. Así que, si me forzase a hacer tal o cual pregunta, mi incompetencia haría que le propusiera alguna cuestión general, por lo cual él podría juzgar su natural disposición. O sea, creo que leí mal eso. Por lo cual podría juzgar su natural disposición, lección que le sería tan desconocida como a mí la suya. Aparte de los de Séneca y Plutarco, de quienes me proveo, como las Duánides, llenándome y vaciándome perpetuamente, no he tenido relación con ningún otro libro. De los escritores citados algo quedará en este libro, poco en mi cabeza. Me gustan la historia y la poesía, a la que amo particularmente. Y como Cleantes decía, de la misma manera que la voz encerrada en el estrecho tubo de una trompeta surge más agria y más fuerte, la sentencia, presionada por la poesía, brota más bruscamente y me conmueve con intensidad. Por las que se refiere a mis facultades naturales, de las que este libro resulta buena prueba, soportan una pesada carga. Mis conceptos y mis juicios marchan a tropezones, tambaleándose, dando traspiés, y cuando pienso en aquello que mis fuerzas alcanzan, ni siquiera me siento un poco satisfecho. Veo cosas más allá, aunque con vista alterada y nebulosa difícilmente aclarable. Pretendiendo hablar de todo aquello que buenamente se ofrece a mi espíritu con la sola ayuda de mis naturales medios, descubro a veces, tratados por los buenos autores, los mismos temas en que me intereso, como en el capítulo de la capacidad de la imaginación, tema tratado por Plutarco. Comparadas mis razones con las de aquellos maestros, me siento tan débil y mediocre, tan pesado y poco brillante, que no solo me doy pena, sino que llego a menospreciarme. Me alegro, en cambio, que muchas veces mis opiniones coinciden con las de los antiguos. Cuando esto ocurre, los sigo de lejos y reconozco lo que todos no conocen, la extrema diferencia existente entre ellos y yo. Mas, a pesar de todo, dejo correr mis invenciones débiles y bajas tales como salieron de mi pluma, sin corregir los defectos descubiertos a fuerza de comparaciones. Mucha confianza hay que tener en las propias para equipararse a tales autores. Los indiscretos escritores de nuestro siglo, cuyas modestas obras están nutridas de pasajes enteros de los antiguos para dignificarlos, practican todo lo contrario. Y la diferencia entre lo propio y lo ajeno es tan notable que sus escritos pierden atracción y colorido, desmereciendo en vez de acreditarse. Contrastemos dos procedimientos absolutamente contrarios. El filósofo Crisipo incluía en sus obras no ya pasajes, sino libros completos de otros autores, llegando a incluir en uno la Medea de Eurípides. Apolodoro decía de este filósofo que si se borrase de sus obras lo ajeno, se convertirían en libros en blanco. Epicuro, por el contrario, en ninguno de sus 300 volúmenes incluyó citas ni juicios de autores ajenos. Hace poco tropecé con un pasaje de estos, para llegar al cual había tenido que aburrirme con multitud de frases hueras, tan exangües, descarnadas y carentes de sentido, sin meollo ni sustancia, que no se trataba en suma sino de palabras ensambladas unas con otras. Al cabo de un largo y fatigante camino, me encontré con un trozo elevado y recio que tocaba con las nubes. De haber encontrado de una pendiente más suave, de subida algo áspera, la cosa hubiera sido lógica, pero llegué a un precipicio tan derecho y tan arriesgado que a las 6 primeras palabras advertí que me encontraba en otro mundo distinto.
Desde él pude descubrir la hondonada de donde procedía, tan baja y tan profunda que no tuve valor para reintegrarme a ella. Si yo adornase cualquiera de mis escritos con tan ricas ruinas, resaltaría en exceso a la pobreza de los otros. Descubrir en los demás mis propios defectos me parece tan legítimo como rectificar, cosa que suelo hacer en ocasiones, los de otro en propia persona. Necesario es señalarlo en muchos y lograr al mismo tiempo que desaparezca todo pretexto exculpatorio. No desconozco cuán audazmente parangono mis ideas con las de otros autores célebres, aunque ello sea claramente intencionado, mas no lo hago por evidente esperanza de engañar a nadie con ajenos adornos, sino para perfilar mis acertos y razonamientos en beneficio del lector. Sin olvidar que tampoco me pongo a luchar frente a frente ni cuerpo a cuerpo con acreditados campeones, realizo solamente discretos y contados ataques, no me lanzo contra ellos, los tanteo y no los asalto tanto como temo iniciarlos. Si pudiera caminar a su paso, me conduciría como hombre vigoroso y fuerte, porque solo los acometo por sus máximas más elevadas. Aprovecharse de los de otros, adornarse con plumas ajenas hasta el punto de disminuir las propias, conducir los razonamientos como suelen hacerlos los sabios verdaderos, defendiéndose de las ideas de los antiguos, sacándolas de aquí y de allá, tratando de pasarlas por propias, resulta en definitiva injusto y cobarde, porque los que tal cosa hacen, valorizando los que no les pertenece, intentan acreditarse con los que no es suyo. Constituye por otra parte una tremenda torpeza contentarse con la ignorante aceptación del vulgo y desacreditarse entre los entendidos conocedores de los que ha sido incrustado y que, a pesar de su peso y valor, resulta ajeno. Nada más lejos de mi manera de ser que semejantes procedimientos. Yo no me valgo de los otros en mis citas, sino para expresarme más plenamente. No está de acuerdo este comportamiento con los centones que de ordinario se presentan al público. Yo he visto a los que resultaban ingeniosos que no necesitaban hablar de sus antecesores, como el que firmaba con el nombre de Capílupo. De la misma manera suelen tratar de lucir sus talentos algunos eruditos, entreverándolos como si dijéramos, como ocurre con Justo Lipsio en su docto y laborioso tratado titulado Política. De todas formas, y sean cuales fueran esos errores, no he podido menos de ponerlos de manifiesto. De la misma manera que un artista que hiciera mi retrato tendría que mostrarme cano y calvo, pintando mi cabeza como es y no una perfecta. Esto que queda escrito son mis opiniones e ideas. Yo las expongo según las veo y las creo discretas, no como cosa indiscutible que ha de creerse por completo. No tengo otro propósito que el de trasladar al papel lo que siento. Es posible que mañana resulte diferente si nuevas enseñanzas transforman mi manera de ser, pues no tengo ni deseo autoridad suficiente para ser creído, y si he de reconocer, según reconozco, que no estoy suficientemente capacitado para enseñar a los otros. Un conocido que leyó en mi casa el artículo precedente hace algunos días me dijo que tenía que haber desarrollado más el tema de la educación de los niños, de forma, señora, que si realmente poseyera yo alguna competencia en tal materia, no creo que pudiera manifestarlo mejor que haciendo de ella un presente para el pequeñuelo que pronto nacerá. Sois demasiado generosa para no comenzar por un varón. Pues habiéndome cabido buena parte en la organización de vuestro matrimonio, me supongo con algún derecho y me siento interesado en la grandeza y prosperidad de todo lo que ocurra, aparte que desde hace algún tiempo me siento ligado a vuestras mercedes, lo cual fuerza doblemente mi interés a todo lo que se vincula con vos directamente. Estimo, señora, que la mayor y primera dificultad de la ciencia humana se encuentra en la acertada dirección y educación de los niños. De la misma manera que en la agricultura las labores que anteceden a la plantación son sencillas y carecen de dificultad, pero enseguida que la planta ha arraigado, aparecen diversos procedimientos más bien difíciles para que la misma se desarrolle. Lo mismo ocurre con los hombres. Plantarlos no es difícil, pero enseguida que tienen vida, son muchos los cuidados y trabajos que se necesitan para nutrirlos y lograr su desarrollo. La tendencia de sus inclinaciones es tan imprecisa en la primera infancia y tan inciertas y falsas las promesas que de aquellas pueden derivarse, que no es viable fundar sobre ellas un sólido juicio. Simón, Temístocles y muchos otros resultaron muy diferentes de los que se esperaba de ellos. Los pequeños osos y los perros muestran su inclinación natural, mas los hombres suelen verse desde sus comienzos acosados por costumbres, leyes y opiniones que los
disfrazan fatalmente, pues es muy difícil forzar las tendencias o propensiones naturales, de donde acontece que, por no haber escogido bien su camino, se trabaja sin fruto, empleándose un tiempo inútil en destinar a los niños para menesteres que no sirven. No obstante semejante dificultad, se debe, en mi opinión, encaminarlos siempre hacia las cosas más nobles, de las cuales pueden sacar mayor provecho, desentendiéndose de adivinaciones y pronósticos de los que deducimos consecuencias harto facilonas de la infancia. Platón mismo, en su República, estimo que les concede autoridad excesiva. Es la ciencia, señora, gran ornamento y materia útil que presta relevantes servicios, especialmente a las personas de vuestra categoría. En verdad considero que no se encuentra en buen lugar cuando depende de manos bajas y plebeyas. Siéntese más orgullosa cuando colabora para llevar una guerra, regir un pueblo y ganarse la amistad de un príncipe o de una nación extranjera que para establecer un argumento dialéctico, emitir una defensa o disponer una caja de píldoras. Por ello, señora, como estoy convencido de que no olvidaréis semejante principio en la educación de vuestros hijos, vos que habéis disfrutado desde hace tiempo la dulzura de las letras, puesto que pertenecéis a una familia literaria, aún recordamos los escritos de los antiguos condes de Foix, quiero manifestaros mi opinión sobre la educación humana, distinta a la común y corriente, en cuanto puedo realizar en vuestro servicio al respecto. Al cargo del maestro que designéis, del cual depende todo el fruto de su educación, acompañan otras especiales atribuciones, de las cuales me guardaré de hablar por no saber nada especial sobre ellas, y sobre lo que más adelante diré, solo deseo que aquel fije su atención en lo que pueda realmente aprovecharle. A un hijo de buena casa, que vive familiarizado con las letras, no como medio de vivir, ni tampoco tanto para gusto de extraños como para el de los suyos, ni para ennoblecerse y adornarse con ellas, dispuesto antes a ser hombre hábil que sabio, yo aconsejaría un especial cuidado en vincularlo con un preceptor de cabeza bien hecha más que demasiado capacitada, y que maestro y discípulo tratasen de encaminarse mejor en dirección al entendimiento y costumbres que a la enseñanza por sí misma, interesándome también que el maestro se comportase en su cargo de manera original. La enseñanza no cesa de removerse en nuestros oídos como quien vertiera con un embudo, y nuestro esfuerzo no parece consistir más que en repetir lo que se nos dijo. Querría yo que el maestro se valiera de otra táctica y que, desde luego, según el alcance espiritual del discípulo, comenzase a valorar a sus ojos el exterior de las cosas, haciéndoselas gustar, escoger y discernir por sí mismo, bien preparándole el camino, bien dejándole abrirlo por sí mismo. Tampoco quiero que el maestro invente y hable solo. Es necesario que oiga a su discípulo hablar a su vez. Sócrates y posteriormente Arcesislao exigían previamente a sus discípulos que se expresaran y sólo después hablaban ellos. Nota al pie, en traducción al latín, dice: la autoridad de los que enseña perjudica generalmente a los que quieren aprender. Cicerón. Continúa diciendo: bueno es que se muestre a su vista con el fin de que juzgue sus brillos y ver hasta dónde se debe de rebajar para ceñirse a sus fuerzas. Si no se tiene esto en cuenta, poco se conseguirá. Saber escoger y conducir con acierto y mesura es una de las labores previas más difíciles que conozco. Un alma singular y fuerte sabe entender los hábitos de la infancia, a la par que conducirlos. Yo camino con más seguridad y firmeza al subir que al bajar. Aquellos que, como es corriente, tienen por costumbre aplicar idéntica pedagogía y procedimientos a la educación de entendimientos de diversas medidas y formas no resultan idóneos. Obrando así, es sorprendente que en toda una multitud de niños se encuentren 2 o 3 que hayan podido sacar algún fruto de la educación recibida. El maestro no debe de limitarse a preguntar al discípulo las palabras de la lección, sino más bien al sentido y la sustancia, debiendo informarse del provecho conseguido no por la memoria del alumno, sino por su conducta. Conviene que lo que acaba de aprender el niño lo explique éste de diversas maneras y que lo acomode a otros tantos casos para comprobar si recibió bien la enseñanza hasta asimilarla y juzgar, en fin, los adelantos conseguidos según los procedimientos empleados por Platón. Es signo de indigestión y crudeza arrojar la carne tal como se ha comido. El estómago no funciona como es debido, sino transforma la sustancia y la forma de lo que le dieron para nutrirse. Nuestro espíritu no se mueve sino a crédito, y está ligado y constreñido a las ideas ajenas. Es siervo y cautivo bajo la autoridad de su lección.
Tanto se nos ha sometido que se nos ha dejado sin libertad ni desenvoltura. Cita: nunca son dueños de sí mismos. Séneca. Tuve ocasión, encontrándome en Pisa, de hablar íntimamente con un hombre honrado, tan partidario de Aristóteles, que creía que el toque y la regla de toda idea sólida tenía que acomodarse con la doctrina aristotélica, y que fuera de ella todo resultaba quimérico y vacío, que Aristóteles lo había visto todo y lo había dicho, y todo lo había dicho. Por haber interpretado esta proposición de manera demasiado amplia, nuestro hombre tuvo que habérselas durante largo tiempo con la Inquisición romana. El maestro debe acostumbrar al discípulo a pasar por el tamiz todas las ideas que le transmita y procurar hacerlo de modo que su cabeza no albergue a nada por la simple autoridad y crédito. Los principios de Aristóteles, como los de los estoicos o de los epicúreos, no deben designar para él principios incontrovertibles. Propóngasele semejante diversidad de juicios con el objetivo de que él escoja, si no, se verá obligado a permanecer en la duda. Cita: tanto como saber me agrada dudar. Dante, en el Inferno. Pues se abraza, después de considerarlas suficientes, las ideas de Jenofonte o de Platón, las ideas de ellos pasarán a ser suyas. Quien sigue a otro no sigue a nadie, nada encuentra, y hasta podría decirse que nada busca si no se da perfecta cuenta de lo que sabe. Cita: no vivimos bajo un rey, disponemos de nosotros mismos. Séneca. Resulta preciso impregnarse del espíritu de los filósofos, pero no aprender al pie de la letra los preceptos de los mismos. Puede llegarse a olvidar las fuentes de la enseñanza, siempre y cuando sepamos apropiárnosla. La verdad y la razón son patrimonio de todos, y ambas pertenecen por igual al que habló antes y después. Es lo mismo hablar de las opiniones de Platón que de las mías, si los dos vemos y pensamos del mismo modo. Las abejas sacan el jugo de diversas flores y luego elaboran la miel, su producto, y no tomillo ni mejorana. Así, las nociones tomadas a otros las transformará y modificará para realizar con ellas una obra que les pertenezca, integrando de este modo su saber y su juicio. Todo el estudio y trabajo no deben tener otra mira que la de su formación, que sepa disimular todo aquello de que se ha servido y exprese solo lo que ha acertado a hacer. Los salteadores y los tramposos muestran con presunción sus fincas y las cosas que compran y no el dinero que robaron o malamente adquirieron. Tampoco conoceréis los honorarios secretos que percibe un empleado de la justicia, puesto que os enseñará solamente los honores y bienandanzas que obtuvo para sí y para sus hijos. Nadie informa a los demás sobre lo que recibe, cada cual deja traslucir solamente sus adquisiciones. Decía Epicarmo que el entendimiento que contempla y escucha es el que mejor aprovecha, dispone de todo, obra, domina y reina. Todo lo demás no son más que cosas ciegas, sordas, sin alma. Personalmente convertimos el entendimiento en cobarde y servil por no permitirle la libertad correspondiente. ¿Quién preguntó jamás a su discípulo qué le parecía la retórica o la gramática, ni lo que representaba para él esta o aquella sentencia de Cicerón? Las ideas ganan sitio en nuestra memoria con la fuerza de una flecha agudísima, como oráculos en que las letras y las sílabas corresponden a la sustancia de la cosa. Saber de memoria no es saber, es solo retener lo que se ha confiado a la memoria. De aquello que se conoce íntegramente se dispone en todo momento, sin recurrir al patrón o modelo, sin estar pendiente del libro. Pobre conciencia la que se debe únicamente a los libros. Transijo con que sirva de ornamento, nunca de fundamento, puesto que ya Platón decía que la firmeza, la fe y la sinceridad constituyen la auténtica filosofía. Las ciencias, cuya misión es otra y cuyo fin es diferente, no son sino puro artificio. Quisiera yo que Paluel o Pompeyo, hermosos bailarines de nuestro tiempo, nos enseñaran a hacer cabriolas viéndolos danzar solamente, sin necesidad de movernos de nuestros asientos. Así tratan nuestros preceptores de adiestrarnos el entendimiento, sin quebrantarlo. Lo mismo sería intentar ejercitarnos en semejantes faenas. Quieren enseñarnos a juzgar bien y a hablar bien, sin ejercitarnos en lo uno ni en lo otro. Ahora bien, para tal aprendizaje, todo lo que ante nuestros ojos se presenta resulta libro suficiente. La malicia de un paje, la torpeza de un criado, una discusión de sobremesa, son otras tantas materias nuevas,
Por esta razón, el comercio de los hombres es perfectamente adecuado al desarrollo del entendimiento, al igual que las visitas a países extranjeros, no para aprender solamente a la moda de la nobleza francesa, cuántos pasos mide la Santa Rotonda o la riqueza de las ropas de la señora Livia. Otros nos refieren cómo la cara de Nerón, conservada en alguna vieja ruina, es más larga o más ancha que la de la otra medalla parecida. Todas estas cosas no tienen la menor importancia. Se debe viajar para disfrutar el espíritu de los países que se visitan y sus costumbres, y para pulir nuestra inteligencia con el contacto de los demás. Los viajes, en mi criterio, deberían comenzar en la infancia y en primer término, matando de un solo tiro dos pájaros, por las naciones más próximas, en donde la lengua no sea tan extrañada para la nuestra. Es indispensable conocer las lenguas vivas desde muy jóvenes. Los idiomas, cuando esto no ocurre, no se pronuncian nunca correctamente. De la misma manera, es opinión demasiado generalizada que no es eficiente educar a los hijos en el regazo de sus padres. El amor de estos los enternece demasiado y hace flojos hasta los más agudos. No son capaces los padres ni de castigar sus faltas ni de verlos educados duramente, cosa que, sin embargo, hay que hacer. Tampoco podrían resistir verlos sudorosos y polvorientos después de algún ejercicio rudo, ni que tomasen líquidos demasiado calientes o fríos, ni verlos sobre un caballo violento, ni ante un tirador de florete, como tampoco disparar la primera arcabuzada, cosas todas convenientes e indispensables. Sin embargo, no hay otro remedio. El único medio de formar un hombre como es debido es no descuidar semejantes ejercicios durante la juventud, yendo en contra inclusive de los preceptos de la medicina. Cita: que viva a la intemperie y rodeado de alarmas. Horacio, en sus Odas. No basta solo con tonificar el alma, es conveniente además endurecer los músculos. El alma se desarrolla deprisa, si no es convenientemente secundada, y tiene por sí sola demasiado con cuidar dos oficios. Yo sé cuán angustiosamente trabaja la mía, unida a esta a un cuerpo tan flojo y tan sensible, que se fía constantemente de sus fuerzas, y de ordinario me doy cuenta de que, en sus escritos, mis antiguos maestros brindan, como actos magnánimos y valerosos, ejemplos vinculados más bien a la piel y a la dureza de los huesos que al vigor anímico. He visto hombres, mujeres y niños organizados de tal manera que los garrotazos les afectan menos que a mí un paripotazo en las narices, que no mueven la lengua ni las pestañas ante los golpes que se les asestan. Cuando los atletas imitan a los filósofos actuando como pacientes, más que robustez de corazón, muestran fuerza de nervios. Endurecerse al trabajo es endurecerse al dolor. El trabajo forma callo contra el dolor. Cicerón. Es preciso acostumbrar al niño a la aspereza y a la fatiga de los ejercicios para habituarlo así a la pena y al sufrimiento de la dislocación del cólico, cauterio, prisión y tortura. Estos males pueden, con arreglo a los tiempos, caer sobre los buenos como sobre los malos. Sobran ejemplos en nuestros días, pues los que hoy combaten las leyes exponen a los suplicios y a la muerte a los hombres honrados. Además, la autoridad del preceptor debe ser absoluta, puesto que nada la imposibilita y reduce como la presencia de los padres, al cual contribuye, por otra parte, la consideración que la familia ofrece al heredero y al conocimiento que éste tiene de los medios y grandeza de su casa. En mi opinión, tales circunstancias se convierten en tremendos inconvenientes. En esta escuela de relación o comercio entre los hombres he advertido el vicio que consiste, en lugar de adquirir conocimientos de los demás, en trabajar para darlo en gran escala de nosotros mismos, puesto que preferimos desprendernos de nuestra mercancía que adquirir otra nueva. El silencio y la modestia son cualidades necesarias para la conversación. Debe acostumbrarse al niño a que no presuma del saber adquirido, a no contradecir las tonterías y patrañas que puedan decirse en su presencia, pues resulta incivil inoportunidad en censurar lo que no nos apetece. Conténtense con corregirse a sí mismos y no reproche a los demás lo que le disgusta ni contradiga las públicas costumbres. Una cita en latín que se traduce como: se puede ser sabio con modestia, pero sin orgullo. Séneca. Huya de las maneras pedantescas y de la pueril ambición de pretender pasar ante los demás como lo que no es, y cual si fuera mercancía de difícil colocación, no trate de sacar partido de semejantes críticas y reparos, de la misma manera que sólo es permisible a los grandes poetas las grandes licencias artísticas, sólo corresponde a las almas grandes y a los espíritus elevados situarse contra la corriente general.
nota en latín, o sea, cita en latín, se traduce como, sería un error porque Aristipo o Sócrates no respetaron siempre las costumbres de su país, creer que se puede imitarlos. Su mérito grande y casi divino autorizaba tal libertad. Cicerón. Se enseñará al niño a no caer en consideraciones ni disputas más que cuando exista un oponente considerable, y aun en este caso, a no utilizar excesivas razones que puedan servirle, sino aquellas que le sirvan mejor. Debe ser escrupuloso en la selección de sus argumentos y amante de la concisión y la brevedad de las discusiones. Debe acostumbrárselo en particular a entregarse y a deponer las armas ante la verdad, después de que se apercibe de ella, como consecuencia de las palabras de su adversario, o surgiendo de sus propios argumentos, por haber dado con la verdad de pronto, pues no estando obligado a defender ninguna cosa concreta, debe interesarse solamente por aquello que apruebe, no perteneciendo al oficio en que por determinado dinero se puede cambiar la opinión y adscribirse a diversos bandos. En latín, ninguna necesidad obliga a defenderse de las ideas prescritas o impuestas. Cicerón. Si el preceptor comparte mi criterio, enseñará a su discípulo a ser muy leal servidor de su soberano, además de afectuoso y valiente, cuidando por otra parte de que su cariño al príncipe no exceda lo que prescribe el deber político. Aparte de otros obstáculos que constriñen nuestra libertad por obligaciones especiales, la opinión de un asalariado o no es cabal y está sujeta a limitaciones, o hay motivo con frecuencia para tacharla de imprudente e ingrata. Un cortesano auténtico no puede tener otra ley ni más voluntad de opinión y pensamiento que las que favorecen a su amo, quien entre millares de súbditos lo escogió para favorecerlo y situarlo. Tal favor corrompe, no sin razón, su franqueza, deslumbrándolo. No está atento, voy a leer de nuevo eso. Dice, un cortesano auténtico no puede tener otra ley ni más voluntad de opinión y pensamiento que las que favorecen a su amo, quien entre millares de súbditos lo escogió para favorecerlo y situarlo. Tal favor corrompe, no sin razón, su franqueza, deslumbrándolo. Así vemos con frecuencia que el lenguaje de los cortesanos es distinto esencialmente del de las demás gentes del Estado, y como es natural, que no gozan de excesivo crédito cuando hablan de este tema. A tomar tecito. Es de verde helado. También. Que la virtud y la honradez informen sus palabras y que éstas tengan por norte la razón. Debe persuadírsele de que la declaración del error que encuentre en sus propios pensamientos, aunque sea él solo quien lo subraye, es clara muestra de sinceridad y de buen juicio, cualidades a las que debe siempre tender por la testarudez, pues la testarudez y la manía de sustentar las propias afirmaciones son características de los espíritus bajos, mientras que corregirse, apartarse del error, incluso en el calor de la discusión, destaca cualidades importantes aparte de poner de manifiesto un espíritu elevado y filosófico. Debe advertírsele también que, cuando se encuentre en compañía, fije los ojos en todo, pues suele ocurrir que los sitios preferentes los ocupan las personas menos capaces y los que gozan de mayor fortuna no destacan por su capacidad. Yo he observado en una ocasión que, mientras que en el extremo de una mesa se hablaba de la hermosura de unos tapices o del gusto de la malvasía, se desatendían por completo las ingeniosidades cautivantes del otro extremo. Debe acostumbrársele a penetrar los rasgos reveladores, el boyero, el albañil, la persona que pasa por la calle. Todo debe examinarlo, apoderándose de lo peculiar de cada uno, pues todo es bueno para la casa. La misma torpeza y desaciertos ajenos pueden servirle de instrucción. En el examen de las maneras de los demás, escogerá las buenas y despreciará las malas. Que sea inspirada su imaginación por una honesta curiosidad que lo lleve a informarse de todas las cosas. Todo aquello que haya de interesante a su alrededor debe verlo, ya sea un edificio, una fuente, un hombre, el sitio en que tuvo lugar una antigua batalla, el paso de César o el de Carlomagno. Cita. ¿Qué región está amortecida por el hielo o polvorienta por el calor? ¿Qué viento propicio lanza las naves hacia Italia? Propercio. Informarse a sí mismo de las costumbres, recursos y alianzas de este o aquel príncipe, cosa que, al mismo tiempo que agrada aprender, es útil saberlas.
Al hablar del trato de los hombres, incluyo de manera principalísima a los que no viven más que en la memoria de los libros. Debe frecuentar los historiadores que dieron vida a las almas importantes de los mejores siglos. Esto, que para mucha gente supone un estudio baladí, resulta para los espíritus delicados ocupación que procura frutos inestimables y el único que, según Platón, los lacedemonios se reservaron para sí. Puede sacar, por ejemplo, gran provecho y enseñanza con la lectura de las vidas de nuestro Plutarco, pero que el preceptor no descuide cuál es el objetivo de sus desvelos, que no se ponga tanto interés en enseñar a su discípulo la fecha de la ruina de Cartago como las costumbres de Escipión y Aníbal, ni tanto en enseñarle el lugar donde murió Marcelo como en sugerirle que allí lo encontró la muerte por no haber sabido estar a la altura de su deber. Que no ponga tanto interés en que aprenda historias como en que sepa juzgarlas, pues es, a mi modo de ver, la historia la parte en que los espíritus se aplican de manera más diversa. Yo he leído a Tito Livio 100 cosas que otros no han leído. Plutarco ha leído 100 más que yo no supe encontrar, y acaso existan entre ellas muchas más que el autor ni pensó. La historia, que para unos tiene algo de estudio gramático, para otros significa la anatomía de la filosofía, por la que se explican las acciones más abstrusas de la naturaleza humana. Hay en Plutarco grandes discursos que son muy dignos de ser aprendidos, puesto que, según mi criterio, es maestro acabado en tales materias, mas hay otros que el historiador no ha hecho sino tratar ligeramente, sugiriendo de pasada lo que nosotros podemos profundizar más. Preciso es, pues, arrancarlos del contexto donde se encuentran y hacerlos nuestros, como por ejemplo la siguiente frase, que los habitantes de Asia obedecerían a uno solo por ignorar cómo se pronuncia la sílaba no. Probablemente fue este pasaje el que dio pábulo a Lavoisier para escribir en servidumbre voluntaria. No sé a qué mierda iba con eso. En la vida de un hombre, una acción ligera o una palabra intrascendente pueden equivaler a un discurso. Lástima que los hombres muy entendidos propendan en exceso a la concisión. Sin duda, con ello su reputación no merma ni su valor decrece, ocurriendo lo contrario entre los que valemos menos. Plutarco prefiere ser estimado por sus juicios más que por su saber. Prefiere también, en vez de saciarnos, que nos quedemos con apetito, y comprende que hasta leyendo cosas excelentes puede fatigarse el lector, pues sabe que Alexandridas censuró con justicia a un hombre que hablaba con acierto a los éforos, pero de manera excesiva. Oh, extranjero, le dijo, hablas de lo que conviene, pero no como conviene. Los que tienen el cuerpo delgado lo abultan interiormente, los que disponen de escasa materia la llenan con palabras. Se alcanza una maravillosa claridad para el juicio humano con la frecuentación del mundo. Vivimos como encerrados en nosotros mismos y nuestra vida muchas veces no ve más allá de nuestras narices. Preguntando Sócrates por su patria, no respondió soy de Atenas, sino soy del mundo. Como tenía una imaginación vasta y penetrante, abrazaba el universo como si se tratase de su pueblo, extendiendo su conocimiento, sociabilidad y afecto a todo el género humano, y no como nosotros, que solo extendemos nuestra mirada a lo que sentimos más próximo. Cuando las viñas se hieran en mi pueblo, el cura considera que es la ira de Dios recayendo sobre el género humano y afirma que la sed ahoga ya hasta los caníbales. Considerando nuestras guerras civiles, ¿quién no piensa que el mundo se derrumba y que tenemos encima como si dijéramos el día del juicio final? Al creer semejante cosa, olvidamos que peores males acontecieron, y que tampoco en las restantes partes del universo las cosas van tan mal en igual momento. Yo, a la vista de tantas licencias y desórdenes, aparte de la impunidad dentro de las que se producen, considero que nuestras desdichas son dulces y plácidas, aunque quien recibe el granizo sobre su cabeza cree que la tempestad afecta a todo el hemisferio, y a este propósito merece citarse el dicho del saboyano, para quien el rey de Francia había sido un tonto, pues si hubiese administrado bien su fortuna, hubiera llegado a ser mayordomo de su duque. Esa cabeza no concebía jerarquía más elevada que la de su amo,
Insensiblemente todos caemos en el mismo error que acarrea graves resultados y perjuicios. Más quien se represente como en un cuadro esta amplia imagen de nuestra madre naturaleza en su absoluta majestad, quien lea en su aspecto su general variedad constante, quien se considere no ya el mismo, sino todo un reino como un trazo delicadísimo, solamente ese estima y juzga las cosas de una manera adecuada a su importancia suficiente. Este gran mundo, que algunos multiplican todavía como las especies dentro de su género, es el espejo en que para conocernos mejor hay que contemplar nuestra imagen. Resumiendo, mi deseo es que el universo entero sea el libro de nuestro escolar. Tal diversidad de caracteres, sectas, juicios, opiniones, costumbres y leyes nos enseñan a juzgar los propios encaminando nuestro criterio al reconocimiento de su imperfección y de su natural debilidad. Este aprendizaje adquiere la mayor importancia. Tantos cambios correspondientes al Estado y a la pública fortuna nos conducen a no admirarnos de la nuestra. Tantos nombres, tantas victorias y conquistas abismadas generalmente en el olvido, hacen ridícula la esperanza de eternizar nuestro nombre por culpa de habernos apoderado de 10 mezquinos soldados y de un gallinero cuya existencia salió a la luz por culpa de nuestra acción. La vanidad y el orgullo de tantas extrañas pompas, la majestad presuntuosa de tantas cortes y grandezas, nos afirma y robustece la consideración de la nuestra, enfocándola con ojos serenos. Tantos millones de hombres que vivieron antes de nosotros nos fortifican, ayudándonos a no tener que ir a buscar al otro mundo tan excelente compañía. Y así con todo. Nuestra vida, según Pitágoras, se asemeja a la vasta y populosa asamblea de los Juegos Olímpicos. No me quedó claro una cosa que leí antes, voy a leer en voz baja un rato. Tantos millones de hombres que vivieron antes de nosotros nos fortifican, ayudándonos a no tener que ir a buscar al otro mundo tan excelente compañía. Siguiente párrafo dice: nuestra vida, según Pitágoras, se asemeja a la vasta y populosa asamblea de los Juegos Olímpicos. Unos ejercitan su cuerpo para alcanzar la gloria en los juegos, otros en el comercio con el objetivo de conseguir ganancias. Otros hay, y no precisamente los más insignificantes, cuyos fines consisten solamente en investigar la razón de las cosas y en ser pacíficos espectadores de la vida de los hombres, para poder juzgar y ordenar la suya. A estos ejemplos pueden añadirse todas las sentencias más provechosas de la filosofía, en virtud de las cuales deben entenderse los actos humanos. Se les dirá, cita: ¿qué es justo desear? ¿Qué provecho tiene el áspero dinero? ¿Cuánto se ha de conceder a la patria y a los queridos familiares? ¿Quién mandó Dios que fueses? ¿En qué parte de la sociedad humana estás situado? ¿Qué somos y con qué designio se nos dio el ser? Percio. ¿Qué cosa es saber y qué cosa ignorar? ¿Cuál debe ser el objetivo del estudio? ¿Qué cosas sean el valor, la templanza y la justicia? La diferencia que existe entre la ambición y la avaricia, la servidumbre y la sujeción, la libertad y la licencia. ¿Cuáles son los caracteres que definen el sólido y verdadero contentamiento? ¿Hasta dónde es lícito el temor de la muerte, el dolor y la vergüenza? Cita: ¿y de qué modo tenemos que evitar o soportar las penas? Virgilio y la Eneida. ¿Cuáles son los resortes que nos mueven y la culpa de nuestras agitaciones? Pues considero que los primeros discursos que deben infiltrarse en su entendimiento deben ser los que se refieren a sus costumbres y sentidos, los que le enseñan a conocerse, a bien morir y a vivir bien. Entre las artes liberales conviene comenzar por las que nos hacen más libres. Todas, en diferente medida, contribuyen a la instrucción de nuestra vida y conducta de la misma manera que todas las demás actúan sobre nosotros. Más elegimos entre ellas las de utilidad más directa, de acuerdo con nuestra profesión. Si sabemos restringir aquello que conviene a nuestro estado, reduciéndolo a sus naturales y justos límites, encontraremos que la mayor parte de las ciencias que se estudian no interesan a nuestros fines, y que aun entre las más útiles hay partes inútiles que deberíamos dejar de lado. Con arreglo a los principios pedagógicos de Sócrates, hay que prescindir de lo que no acredita demasiada utilidad. Cita:
Decídete a ser virtuoso. Comienza. Quien difiere la mejora de la propia conducta es el rústico que aguarda que el río se agote, pero el río corre y correrá eternamente. Continúa diciendo, supone una simpleza enseñar a nuestros hijos, cita, cuál es la influencia del signo de Piscis, del león inflamado y del Capricornio, bañado en el mar occidental. Propercio. Continúa diciendo, la ciencia de los astros y el movimiento de la octava esfera antes que los suyos propios. Cita, ¿qué me importan las Pléyades ni de la constelación del Boyero? Anacreonte, en las Odas. Anaxímenes le escribía a Pitágoras, ¿qué provecho puedo yo sacar del conocimiento de los secretos de las estrellas cuando tengo siempre ante mis ojos la muerte y la servidumbre? En aquel tiempo los reyes de Persia preparaban la guerra con su país. Cada cual debe considerar lo siguiente, sintiéndome devorado por la ambición, la avaricia, la superstición, la temeridad y albergando además interiormente otros tantos enemigos de la vida, ¿es lícito que me preocupe por el mecanismo del mundo? Después de haberle enseñado todo cuanto contribuye a hacerlo mejor y más recto, se le informa de qué cosas son la lógica, la física, la geometría, la retórica y la ciencia que particularmente cultive, con un juicio formado, fácilmente la poseerá. Recibirá la enseñanza por medio de explicaciones unas veces y mediante los libros otras. Ya el preceptor le enseñará la doctrina del autor que estudie, ya le ofrecerá la misma doctrina exacta y aclarada, y si el discípulo no tiene fuerzas bastantes para buscar en los libros todo lo bueno que contiene para sacar la enseñanza que persigue, deberá procurársele un maestro especializado que colabore para completar su instrucción. ¿Quién puede dudar que hay una enseñanza más útil y natural que la de Gaza? Cita. Es un retórico bizantino del siglo XV, natural de Tesalónica, autor de una difícil gramática griega. Una difícil gramática griega es el título del libro. Se componía la de este gramático de preceptos oscuros e ingratos, de palabras vanas y descarnadas, incapaces de contribuir a despertar el espíritu. En el método que se recomienda, el espíritu encuentra suficiente materia con que nutrirse. El fruto que se alcanza es mucho mayor, sin comparación, haciéndose más posible la llegada de la madurez. Merece fijar la atención sobre lo que ocurre en nuestro siglo. La filosofía constituye, hasta para las personas de mayor calidad, una ciencia vana y fantástica, carente de aplicación y valor, lo mismo en la teoría que en la práctica. Estimo que el motivo de semejante desprecio son los ergotistas apostados en las avenidas. Constituye un gran error presentar como inaccesibles a los niños las verdades de la filosofía, considerándolas como una actitud ceñida y hosca. ¿Quién ha intentado disfrazarla como algo tan alejado de la verdad, con tan adusto y odioso rostro? Nada hay, por el contrario, más alegre, divertido y jovial, y estoy por asegurar que hasta juguetón. La filosofía no pregona otra cosa que fiesta y tiempo apacible. La faz triste y transida reconoce que la filosofía permanece ausente de ella. Continuando, dice, Demetrio, el gramático, encontró en el templo de Delfos una reunión de filósofos y les dijo, o mucho me engaño, o, al veros en actitud reposada y alegre, no mantenéis discusión alguna. A lo cual Heracleón de Megara respondió, bueno, ¿es eso para los que enseñan si es el futuro del verbo? Un verbo... francamente, hay como letras griegas, no leo griego, si me va a saltar esa weá. Voy a ver si se sostiene sin el pedazo inicial, porque lo que continúa en español en el mismo párrafo es, pero sabidos que las máximas de la filosofía, por el contrario, alegran y regocijan a los que de ellas tratan, en lugar de ponerlos graves y entristecerlos. Una cita que traducida dice, sorprenderás en un cuerpo enfermo las ocultas aflicciones del alma, sorprenderás también la alegría, el semblante refleja ambas afecciones. Ok. El alma que contiene la filosofía debe, para su cabal salud, hacer sana la materia. La filosofía ha de mostrar, incluso externamente, el reposo y el bienestar.
Debe formar a semejanza suya el aporte externo y procurarle por consiguiente una nobleza agradable, un aspecto activo y alegre y un rostro contento y benigno. El testimonio más seguro de la sabiduría es un gozo constante interior. Su estado, como el de las cosas superlunares, jamás deja de ser la serenidad y la calma. Los términos de Baroco y Baraliptón, nota al pie, términos mnemotécnicos que en la antigua lógica escolástica designan distintos modos de silogismo. Los términos de Baroco y Baraliptón, que degeneran la enseñanza de los sabios artificiales en tremendo lodazal, no son la ciencia, y los que por tal la tienen, o los que de tal suerte la explican, apenas si la conocen de oídas. ¿Cómo es posible colocar a la filosofía, cuya misión es serenar las tempestades del alma, enseñar a resistir las fiebres y el hambre con continente sereno, me corrijo, no valiéndose de principios imaginarios, sino de razones naturales y palpables, y que por tener como objeto la virtud no pueda entenderse de otra manera, en la cúspide de un monte escarpado y distante? Voy a releer lo que dije porque pensé que iba a ser más corto, más corta la sentencia, digamos, y tenía más coma y más coma, y tuve que hacer distintas entonaciones y creo que no se entendió el sentido de lo que quería decir, así que lo voy a repetir. Y dice: ¿cómo es posible colocar a la filosofía en la cúspide de un monte escarpado y distante? Todo lo que dije entre medio antes es un paréntesis realmente. Entonces, ahora de corrido sería: ¿cómo es posible colocar a la filosofía, cuya misión es serenar las tempestades del alma, enseñar a resistir las fiebres y el hambre con continente sereno, no valiéndose de principios imaginarios, sino de razones naturales y palpables, y que por tener como objeto la virtud no puede entenderse de otra manera, en la cúspide de un monte escarpado y distante? Los que la han visto de cerca la consideran, por el contrario, en lo alto de una bella planicie, fértil y floreciente, bajo la cual contempla todas las cosas, y quien conoce la dirección puede llegar a ella con facilidad por una suave y grata pendiente, cubierta de acogedora sombra y tapizada de verde césped. Por no haber logrado alcanzar esta virtud suprema, hermosa, triunfante, amorosa y deliciosa, a la par que valerosamente natural e irreconciliable, enemiga de todo deshacimiento y sin sabor de todo temor y violencia, que tiene por guía la naturaleza y por compañeros la fortuna y el deleite, los pedantes la han mostrado con semblante hosco, pendenciero, despechado, amenazador y avinagrado, y la han instalado en una cima de escarpada roca, rodeado de abrojos, cual si se tratase de un fantasma para aterrar a las gentes. Nuestro preceptor, que debe insistir en que el discípulo ame y reverencie la virtud, le mostrará que los poetas siguen las tendencias comunes y le hará ver de un modo ostensible que los dioses han prodigado más el sudor y con mayor anterioridad en los retiros de Venus que en los de Palas. Me repito porque de nuevo me entusiasmé y no estaba entendiendo lo que estaba leyendo. Dice: nuestro preceptor, que debe insistir en que el discípulo ame y reverencie la virtud, le mostrará que los poetas siguen las tendencias comunes y le hará ver de un modo ostensible que los dioses han prodigado más el sudor y con mayor anterioridad en los retiros de Venus que los de Palas. Cuando el niño comience a sentir, le ofrecerá a Bradamante o a Angélica por Amandas a quien disfrutar. Una belleza ingenua, generosa, no hombruna, sino llena de vigor, al lado de una belleza blanda, afectada, delicada, artificial, en definitiva. La una disfrazada de mancebo cubierto con un brillante casco, la otra con traje de doncella adornada con una toca llena de perlas, y juzgará varonil su pasión si va por distintos derroteros que los del afeminado pastor de Frigia. Francamente, no, qué mierda acá decir, no sé, aquí a este párrafo. Pero continuemos, y dice: enseñará además el maestro que el valor y la altura de la virtud verdadera se acredita por la facilidad, utilidad y placer de su ejercicio, tan alejado de cualquier dificultad que hasta los niños sencillos o sutiles pueden practicarla como los hombres. El reglamento será su instrumento, no la fuerza. Sócrates se colocaba al nivel de su discípulo para mayor provecho, facilidad y sencillez de su doctrina. La virtud es la madre que alimenta los placeres humanos y al mismo tiempo que los mantiene en el justo medio, contribuye a que sean puros. Al moderarlos los mantiene en vigor y los hace deseables. Eliminados a los que no admite, nos hace más aptos para disfrutar los que no nos corresponden, aunque no sean muchos.
todos los que la naturaleza nos permite soportar, no solo hasta la saciedad, sino hasta el cansancio, a menos que creamos que el régimen que detiene al bebedor antes de la borrachera, al devorador antes de la indigestión y al lascivo antes de la enfermedad sea enemigo de nuestros placeres. ¡Ah, concha de su madre! A mí me gusta lo que dice, pero no me gusta todo lo que dice. Siento que tiene unas digresiones un poco como que se escapa mucho del canal principal de lo que está diciendo. Yo creo que no es un tema tan poco acotado como lo está tratando. Pero ya. Si la fortuna le falta, la virtud le hace que prescinda de ella, que no la eche de menos, forjándose otra que le pertenezca por entero. La virtud sabe ser rica, sabia y poderosa y descansar en perfumada pluma. Ella ama la vida, la belleza, la gloria y la salud. Su particular misión, sin embargo, consiste en usar con templanza de tales bienes y en que nos sintamos siempre preocupados por perderlos, oficio más noble que violento, sin el cual cualquier curso vital se desnaturaliza, altera y deforma y puede a justo título mostrarse lleno de escollos y arbustos espinosos plagados de monstruos. Si el discípulo es de tal naturaleza que gusta escuchar una fábula en vez de que le cuenten un viaje interesante o una máxima profunda, si al toque del tambor que despierta el belicoso impulso de sus compañeros permanece indiferente y prefiere ver las mojigangas de los titiriteros, si no encuentra más grato y dulce volver polvoriento y victorioso de un combate que del baile o del juego de pelota, con el premio subsiguiente, en tal caso, no encuentro otro remedio sino que anticipadamente el preceptor lo coloque de aprendiz en la pastelería de cualquier ciudad, aunque sea el hijo de un duque, siguiendo el consejo de Platón, según el cual es preciso colocar a los hijos según los valores de su espíritu y no de acuerdo con el talento de sus padres. Dado que la filosofía nos educa en la práctica de la vida y la infancia resulta propicia a su lección como todas las edades, ¿qué razón hay para que nos neguemos a suministrárselas? Voy a leer ese último párrafo, estoy empezando a leer, me cuesta agarrar el ritmo. Dicen, dado que la filosofía nos educa en las prácticas de la vida y la infancia resulta propicia a su lección como todas las edades, ¿qué razón hay para que nos neguemos a suministrárselas? Hay una cita en latín después que dice, como la arcilla está húmeda y blanda, debemos de apresurarnos y moldearla incesantemente en la ágil rueda, que es de Percio, libro 3, versículo quizá 23, o página, no sé. Continúa diciendo, se nos enseña a vivir cuando nuestra vida ha pasado. 100 escolares han sido víctimas del mal venerio antes de haber estudiado el Tratado de la Templanza de Aristóteles. Decía Cicerón que aún llegar a vivir la existencia de dos hombres no perdería su tiempo estudiando los poetas líricos. Para mí, nuestros tristes ergotistas resultan mucho más inútiles. Nuestro discípulo tiene bastante más prisa. A la pedagogía no debe más que los 15 primeros años de su vida, el resto se lo debe a la acción. Empleemos un tiempo por demás reducido en las instrucciones necesarias. Apartemos todas esas sutilezas espinosas de la dialéctica, poco provechosa para nuestra vida. Valoricemos los sencillos discursos de la filosofía, sepamos escogerlos y emplearlos con eficacia, puesto que son tan fáciles de comprender como un cuento de Boccaccio. Un niño es capaz de sentirlo a su alcance tan fácilmente como aprender a leer y escribir. Como aprende a leer y escribir. La filosofía es rica en conceptos, lo mismo para el nacimiento del hombre que para su decrepitud. Yo creo que acá hay un poco con un atisbo de currículo. Como, agarremos las huevas buenas. ¿Qué es lo bueno? Me acuerdo de ese texto que te hace leer como a principios de currículo por primera vez, de Jimeno Sacristán, en donde se preguntan exactamente esa hueá, ¿qué chucha significa? ¿Qué debe ser enseñado? Como qué estamos rescatando. Antes era más fácil, ahora sociedades seculares no es tan sencillo. Eh, Igual creo que lo hablaban en este libro del sentido de la educación como introducción a la filosofía de la educación, que decían como, incluso si uno fuera a decir que se enseña no lo que es útil, sino lo mejor de lo mejor de todos los conocimientos, los mejores de todos los conocimientos, la mejor literatura, no parecieron haber criterios claros a través de los cuales determinar esas cuestiones. Entonces, bueno, acá es súper pragmático Montaigne y dice como rescatemos lo mejor, como las cosas más útiles de la filosofía. Eso. Y creo que en alguna parte me quedó
¿qué dice acá? Empleemos un tiempo por demás reducido a las instrucciones necesarias. Eso. Continúa diciendo, suscribo lo dicho por Plutarco, Aristóteles no cultivó tanto a su gran discípulo en el artificio de componer silogismos ni los principios de la geometría como en lo referente al valor, proeza, magnanimidad, templanza y seguridad de no temerle a nada. Provisto de tal forma, pudo Alejandro, siendo prácticamente un niño, subyugar el imperio del mundo con 30.000 infantes, 4.000 soldados de a caballo y 42.000 escudos solamente. Las demás ciencias y artes, en opinión de Aristóteles, Alejandro las honraba, poseía y alababa su excelencia por el placer que le producían, pero su afición nunca lo condujo al extremo de tratar de ejercerlas. Cita en latín, traducida, dice: jóvenes y ancianos, aprovechad la lección para ordenar vuestra conducta, aprovisionados por la miserable canicia. Continúa diciendo, dice Epicuro, al iniciar su carta a Meniceo, que ni el más joven renuncia a filosofar, ni el más viejo se cansa. Quien procede de otro modo parece insinuar o no está todavía en tiempo de ser feliz, o ya no lo está. Creo que lo que dice después Meneceo es como lo que para la felicidad, es como no hay tiempo para ser feliz, uno no está muy viejo para estar contento. Decir. Por todo lo anteriormente dicho, no propongo que se aprisione al muchacho, no quiero que se le abandone el humor desigual de un furioso maestro de escuela, no quiero que su espíritu se corrompa teniéndolo aherrojado, sometido al trabajo durante 14 o 15 horas como un mozo de cuerda, ni aprobaría que, si por complexión solitaria y melancólica el discípulo se abandona al estudio de manera indiscreta, se despierte en él tal hábito, pues éste los hace ineptos para el trato social, apartándolo de provechosas ocupaciones. ¿Cuántos hombres he visto embrutecidos por su avidez cultural temeraria? Carneades sufrió trastornos tales por el estudio que nunca se cortó el pelo ni las uñas. No quiero que se malogren las felices disposiciones del adolescente a causa de la incivilidad y la barbarie de los preceptores. La discreción francesa ha sido de antaño considerada como algo singular, como una discreción que nacía en los primeros años y tendía más tarde al abandono. Hoy mismo vemos que no hay nada tan simpático como los chiquillos en Francia, más de ordinario hacen perder la esperanza que hicieron concebir, y al llegar a la edad de hombres no destacan en ellos mayores excelencias. He oído preguntar a personas inteligentes que los colegios donde reciben la educación, de los cuales hay muchísimos, los embrutecen y desencaminan. A nuestro discípulo, un gabinete, un jardín, la mesa y el lecho, la soledad, la compañía, la mañana y la tarde. Todas las horas le serán favorables, diversos lugares le servirán de estudio, pues la filosofía, que como rectora del entendimiento y de costumbres constituirá su principal enseñanza, goza de la primacia de mezclarse en todo. En un banquete donde se encontraba, rogaron a Isócrates, el orador, que hablara de su arte, y todos aplaudieron la cordura de su respuesta al contestar que no era aquel lugar ni ocasión propicios para comentar lo que él sabía hacer, y que lo más adecuado a aquella circunstancia era hablar precisamente de lo que él no se sentía capaz. En efecto, pronunciar discursos o suscitar discusiones retóricas ante una asamblea cuyo propósito no es otro que reírse y comer bien, hubiera sido un despropósito, e igualmente si se hubiese hablado de cualquier otra ciencia. Mas, en lo relativo a la filosofía, en la parte que trata del hombre y sus deberes, todos los sabios han opinado que por su amenidad no debe distanciarse de los festines ni de las diversiones, y Platón, que la invitó a su banquete, nos informa de cómo entretuvo a los asistentes de manera amable y acomodada al tiempo y al lugar, aunque se trataba de máximas elevadas y saludables. Cita, en latín. Lo mismo es útil a los pobres que a los ricos, jóvenes y viejos no se distanciarán de ella sin arrepentirse. Continúa, es preciso que nuestro discípulo holganacee menos que los demás, pero de igual suerte que los pasos que empleamos en recorrer una galería, aunque sea 3 veces más larga que un camino trazado de antemano, nos ocasiona menos cansancio. Así nuestra enseñanza, administrada libremente, sin obligación de tiempo y lugar, y además vinculada a todas nuestras acciones, actuará sin dejarse sentir. Los
Los juegos mismos y los ejercicios físicos constituirían una buena parte del estudio. La carrera, la lucha, la música, la danza, la caza, el manejo del caballo y de las armas. Yo pretendo que la prestancia, el don de gentes y el aspecto total de la persona se moderen al propio tiempo que el alma. No es un alma, no es tampoco un cuerpo lo que el maestro debe crear, sino un hombre. No se trata de hacer dos, y como dice Platón, no hay que dirigir el uno sin el otro, sino conducirlos al unísono, como se conduce un tronco de caballos sujetos al timón. Y siguiéndolo siempre, veremos que concede más espacio y atención a los ejercicios físicos que a los del espíritu, por entender que éste aprovecha sin perjudicarse los de aquel. La educación debe estar presidida por una dulzura severa y como se practica de ordinario. Y no como se practica de ordinario. En lugar de invitar a los niños al estudio de las letras, suele proponérselo con horror y crueldad. Que se alejen la violencia y la fuerza, pues nada en mi criterio bastardea y trastorna tanto una naturaleza bien dispuesta. Si se desea que el niño tenga miedo a la deshonra y al castigo, no le acostumbréis a ellos, sino a la fatiga y al frío, al viento y al sol, a los accidentes que necesita menospreciar. Alejad de él toda blancura y delicadeza en el vestir y en el dormir, en el comer y en el beber. Procurad que se familiarice con todo, que no se convierta en un muchacho afeminado, sino en un mozo lozano y vigoroso. Mis ideas siempre han sido las mismas al respecto, siendo niño, joven y viejo, pero los procedimientos empleados en la mayoría de los colegios me han disgustado en general, por lo que, con mucha mayor cordura, debiera emplearse la indulgencia. Los colegios son la verdadera prisión de una juventud cautiva a la cual se desvía y trastorna castigándola antes de serlo plenamente. Visitad un colegio a la hora de clase y no escucharéis más que gritos de niños martirizados y de maestros fuera de sí por la cólera. Mala manera de avivar el deseo de saber en las almas tímidas y tiernas si se les guía con el rostro feroz y látigo en mano. Quintiliano dice que tal autoridad imperiosa junto a los castigos trae con el tiempo peligrosas consecuencias. ¿Cuánto mejor no es ver la escuela sembrada de flores que de útiles de castigo ensangrentados? Yo colocaría en ellas los retratos de la alegría, el regocijo, flores y las gracias, como los colocó en la suya el filósofo Espeusipo. Así colaborarían la instrucción y el deleite, debiendo dulcificarse para el niño los alimentos saludables y agregarse los dañinos. Admira el celo que Platón manifiesta en sus leyes acerca del deleite y la alegría de los jóvenes de su ciudad, y cómo se entretiene hablando de sus carreras, juegos, canciones, saltos y danzas, de los cuales la antigüedad dio la dirección y patrocinio a los propios dioses Apolo, Minerva y las musas. Extiéndese en 1000 preceptos relativos a sus gimnasios. En la enseñanza de la gramática y la retórica no se detiene demasiado. La poesía no la recomienda particularmente más que por la música que la complementa. Todo matiz y curiosidad en nuestros usos y costumbres deben desarraigarse como enemigos de la comunicación social. ¿Quién no admirará la complexión de Demofón, maestra la de Alejandro, que sudaba a la sombra y tiritaba al sol? Yo he visto a alguien que huía del olor de las manzanas con más rapidez que del disparo de los arcabuces, otros atemorizados por la presencia de un ratoncillo, algunos en los que la presencia de la leche provocaba náuseas, bastantes que no podían ver ahuecar un colchón de plumas. Germánico era incapaz de resistir la presencia y el canto de los gallos. Es posible que tales rarezas se deban a una razón oculta, pero ésta desaparecerá sin duda acudiendo con el remedio a tiempo. La educación ha logrado en mí, aunque no oculto que con bastante trabajo, que, salvo a la cerveza, mi apetito se eduque a todas las cosas. Como el cuerpo en la niñez es aún flexible, debe plegarse a todos los hábitos y costumbres, y siempre que pueda mantenerse el apetito y la voluntad dominados, debe lograrse que el joven sea apto para vivir en todas las naciones y en todas las compañías. Aún más, que no le sean extraños, si es preciso, el desorden y los excesos, que sus costumbres concuerden con las usuales, que pueda ponerse en práctica todas las cosas y sólo realizar las que sean buenas. Los filósofos mismos no alaban a Calistenes que perdiera la gracia de Alejandro, su señor, porque no quiso beber con él mano a mano.
Nuestro joven reirá y atolondrado tomará parte en las francachelas del príncipe hasta superar a sus compañeros en vigor, firmeza y resistencia. No debe dejar de practicar el mal ni por falta de fuerzas ni por falta de capacidad, sino por falta de voluntad exactamente. Cita: hay gran diferencia entre no querer y no saber practicar el mal. Pensando honrar a un señor enemigo de toda clase de desórdenes, le pregunté cuántas veces se había emborrachado en Alemania, por requerirlo así los asuntos del rey de Francia. Me respondió que 3, dándome toda clase de detalles. Sé de algunos que, incapaces de hacer cosas semejantes, pasaron grandes apuros en aquella nación. He sentido siempre una absoluta admiración por la naturaleza maravillosa de Alcibíades, que se acomodaba facilísimamente a las circunstancias más encontradas, sin que su salud sufriese lo más mínimo. Tan pronto sobrepujaba la pompa y suntuosidad persas como la austeridad y frugalidad lacedemonias. Mostrábase tan sobrio en Esparta como voluptuoso en Jonia. Cita en latín: Arístipo supo acomodarse a todo género de vida, estado y fortuna. Horacio en las epístolas. La cita anterior era de Séneca. Continúa: así quisiera desde mi punto de vista formar a mi discípulo. Cita en latín: me admiraré si aquel a quien su fortaleza cubre con grosero paño le sienta un distinto modo de vida y lleva airosamente las 2 máscaras. Horacio en las epístolas. Tales son, pues, mis principios. Aprovecharé mejor quien los practique que quien solo los conozca. Si vos lo veis, lo oís; si lo oís, lo veis. Dios no quiera, dice un personaje de los diálogos de Platón, que el filosofar consista en aprender diversas ciencias y la práctica de las artes. Cita: se aplicaron a la primera de todas las partes, el arte de bien vivir, con su vida más bien que con sus estudios. Cicerón. León, príncipe de los Fliasios, pregunta a Heráclides del Ponto cuál era la ciencia o arte que ejercía. No ejerzo arte ni ciencia alguna, sencillamente soy filósofo, respondió. Se le censuraba a Diógenes que, siendo ignorante, discutiera sobre filosofía. Puedo hablar mejor, repuso, porque soy ignorante. Egesias le rogó que le leyera algo. Bromeáis, repuso Diógenes, del mismo modo que preferís las brevas auténticas a las pintadas, así debéis preferir las enseñanzas naturales, verdaderas, en vez de las escritas. El discípulo no repetirá tanto la lección como la práctica, la repetirá en sus acciones. Se verá si se acogen a la prudencia sus empresas, si hay bondad y justicia en su conducta, si hay juicio y gracia en su conversación, resistencia en sus enfermedades, modestia en sus juegos, templanza en sus placeres, método en su economía e indiferencia en su paladar, ya coma carne o pescado, ya beba vino o agua. Cita: que juzgue que su instrucción no es despliegue de su saber, sino ley de su vida, que se obedezca a sí mismo y obre con arreglo a sus principios. Cicerón. El verdadero espejo de nuestro espíritu es el curso de nuestras vidas. Seuxídamo contestó a alguien que le preguntaba por qué los lacedomios no escribían sus preceptos sobre las proezas, y una vez escritos, por qué no los daban como lectura a los jóvenes, que la razón se debía a que deseaban acostumbrarlo a los hechos en vez de a las palabras. Compárese a nuestro discípulo así formado, a los 15 o 16 años, compáreselo con uno de esos latinistas de colegio que habrá empleado tanto tiempo como nuestro alumno en educarse, en aprender a hablar, solamente a hablar. El mundo es cuestión de palabrería, y no conozco hombre que no hable más de lo que se debe. Así, la mitad del tiempo que vivimos se nos va en cháchara. Se nos retiene 4 o 5 años oyendo vocablos y enseñándonos a hilvanarlos en cláusulas, 5 más para saber desarrollar una disertación medianamente, y otros 5 para componerla sutil y artísticamente. Pero dejemos toda esta retórica a lo que de ella hace una profesión determinada. Recuerdo que un día, camino de Orleans, encontré un poco antes de llegar a Clery 2 pedagogos procedentes de Burdeos. 50 pasos separaban el uno del otro. Distante, detrás precisamente de ellos, marchaba una tropa con su jefe a la cabeza, que era el difunto conde de la Rochefoucauld. Un servidor mío se informó por uno de los profesores de quién era el gentilhombre que le seguía, y el maestro, que no había visto a los soldados y que creía que le hablaban de su compañero, respondió, sonriente: no es gentilhombre, es un gramático, y yo soy profesor de lógica.
Ahora bien, nosotros, que en vez de un gramático y un lógico pretendemos formar un gentilhombre, dejémosle perder el tiempo. Nuestro fin nada tiene que ver con el de los pedagogos. Si nuestro discípulo cuenta con suficientes observaciones y reflexiones, no echará de menos las palabras, las encontrará excesivas, y si no quieren seguirlo de buen grado, lo seguirán por fuerza. Oigo a veces gentes que se excusan por no poderse expresar y aseguran tener en la cabeza cosas muy importantes que decir, pero que por carecer de elocuencia no consiguen hacerlas evidentes. Pura filfa, ¿sabéis, en mi opinión, qué es lo que les pasa? Que en la cabeza tienen menos ideas que sombras procedentes de concepciones informes y que tales personas no pueden desenvolverse ni aclarar en su cerebro lo que intentan exteriorizar. El otro día estaba escuchando una conferencia acerca de Schopenhauer y decía, como que lo citaban y decían, pensaba que quien escribía bien era quien pensaba bien, como así un poco equivalente a esa noción. Entonces escribir claramente era señal de pensar también, claramente. Es una cita en realidad, yo no sé qué relevancia tiene esa weá. Continúo, dice, este tipo de gentes no se entienden con ellas mismas, como si dijéramos, y tartamudean al expresarse. Es obligado reconocer que su trabajo no está maduro, sino a punto de concebirse, no intentando, sino dar rienda suelta a la imperfecta materia. Por mi parte creo, y Sócrates lo mantiene, que quien tenga en el espíritu una idea viva y clara la expresará siempre aunque sea un bergamasco, o por gestos, caso de ser mudo. Cita en latín, dice, las palabras se ajustan al tema que se ha meditado, Horacio. Y como decía tan poética y acertadamente Séneca en prosa, cita, cuando las ideas imprimen su huella en el espíritu, las palabras surgen copiosamente, Séneca. Y Cicerón, cita, las ideas arrastran las palabras, Cicerón. Aunque se ignore lo que es ablativo, subjuntivo y sustantivo y la gramática, ignorando la gramática como su lacayo o una sardinera del puentecillo, os hablarán cuanto sienten si así lo deseáis, aunque falten a los preceptos de su habla como el mejor de los catedráticos de Francia. Desconocen la retórica, el arte de captarse de antemano la benevolencia del ingenuo lector, y no les importa demasiado. Cualquier artificio desaparece como por ensalmo en presencia de una verdad ingenua y sencilla. Voy a buscar qué significa ensalmo, porque no sé. Es un conjunto de oraciones y prácticas curativas que los curanderos realizan para sanar a los enfermos. Ok. Ujú. Tales adornos solo sirven para deslumbrar al vulgo, incapaz de soportar los alimentos más nutritivos y resistentes. Según muestra Afero en un escrito de Tácito, los embajadores de Samos comparecieron ante Cleómenes, rey de Esparta, provistos cada uno de un hermoso y largo discurso para animarlo a que iniciase la guerra contra el tirano Polícrates. Después que los dejó hablar cuanto desearon, les respondió: el comienzo y el exordio no los recuerdo, por consiguiente tampoco el medio, y por lo que se refiere a la conclusión, nada pienso decidir. Magnífica respuesta a lo que parece para arengadores tan poco lúcidos. ¿Y qué me decís de este otro ejemplo? Los atenienses tenían necesidad de escoger entre dos arquitectos para construir un gran edificio. El primero de ellos, más estirado, se presentó con un pomposo discurso premeditado sobre el asunto en cuestión, logrando con él los plascémenes del pueblo, pero el segundo remató su oración en 3 palabras diciendo: señores atenienses, todo lo que está dicho lo haré yo. La elocuencia de Cicerón asombraba a muchos. Catón se reía, añadiendo: tenemos un cónsul gracioso. Lo mismo delante que detrás, una sentencia útil, un rasgo hermoso, no viene mal nunca. Aunque no esté demasiado de acuerdo con lo que precede ni con lo que sigue, valen por sí. Yo no soy de los que creen que la buena medida de los versos sea el esencial para el buen poema. Dejad al poeta alargar una sílaba corta, no nos preocupemos si la invención es agradable y si el espíritu de la obra y las ideas son como deben ser. Tenemos un buen poeta, diré yo, aunque un mal versificador. Cita: tiene buen gusto pero compone versos duros. Horacio, en las sátiras. Consígase, dice Horacio, que los versos pierden toda artificiosidad. Cita: quítales el ritmo y la medida, cambia el orden de las palabras, anteponiendo las últimas a las primeras, y todavía encontrarás los miembros dispersos del poeta.
Continúa diciendo, serán mejores, los fragmentos del poema serán más hermosos. Tal fue la respuesta de Menandro, a quien se censuraba no haber concluido una comedia. Está dispuesta y terminada, respondió, pero falta ponerla en verso. Las ideas bien premeditadas en su espíritu disminuían la importancia de lo que quedaba por hacer. Después que Ronsard y Duvelail han acreditado nuestra poesía francesa, aparece por todas partes poetastros que hinchan las palabras y ordenan los ritmos de acuerdo con su criterio. Plus sonat quam ballet. Que creo que eso es latín, no sé, y dice en buen chileno, más es el ruido que el mérito. Para el vulgo nunca existieron tantos poetas, pero así como la mayoría imitan ruidos y cadencias, no llegan en ningún caso a las hermosas descripciones del uno y a las delicadas invenciones del otro. ¿Qué hará nuestro discípulo cuando se le obliga a desentrañar la sutileza sofística de determinado silogismo? El jamón produce sed y beber quita la sed, luego el jamón quita la sed. Se burlará de tales cosas. Resulta más agudo burlarse que responder. Que cope a Arístipo en esta chistosa réplica. ¿Por qué he de desatar el silogismo cuando atado me embaraza? Alguien proponía a Cleantes tales sutilezas dialécticas que Crisipo respondió, guarda para los muchachos las bagatelas y no los obligues a incurrir en las serias reflexiones de un anciano. Cita, sofismas y confusos y sutiles. Cicerón. Si semejante conducta lo persuadiera de alguna mentira, la cosa resultaría peligrosa. Mas, si no produce efecto y únicamente causa risa, no veo que tenga que ponerse demasiado en guardia. Hay hombres tan necios que se apartan de su camino hasta un cuarto de legua para atrapar una brillante palabra. Cita. O que no buscan las palabras para expresar las ideas, sino que buscan sin objeto cosas a las que las palabras puedan convenir. Y otros, cita, que por no desperdiciar una expresión de su agrado penetran en un terreno que no tenían propósito de penetrar. Yo aprovecho preferentemente una buena sentencia que me convenga y abandono mi propósito para ir a buscarla. Lejos de acoplar el discurso a las palabras, son estas las que deben sacrificarse al discurso, y cuando el francés no me resulta suficiente para traducir mi pensamiento, recurro a mi dialecto gascón. Yo prefiero que las cosas manden y que de tal manera colmen la imaginación del oyente que éste olvide las palabras. El hablar que yo prefiero es un hablar sencillo e ingenuo, en lo escrito y en lo hablado, un hablar suculento y vibrante, corto y conciso, no precisamente pulido y delicado, sino brusco y vehemente. Cita, que la expresión impresione y gustará seguramente. Mejor difícil que pesado, carente de afectación, sin regla, desligado y arrojado, de modo que cada fragmento representa una idea, un hablar que no sea pedantesco ni frailuno ni jurídico, sino soldadesco, según define Suetonio el estilo de Julio César, sin saber por qué lo definió de semejante manera. He imitado voluntariamente en mi juventud el descuido de nuestros mozos porque lo que respecta a su vestuario. La esclavina en forma de banda, la capa al hombro y una media caída, que representa la altivez desdeñosa hacia los extraños adornos, despreocupados del arte. Esta costumbre la encuentro más adecuada, mejor empleada, tratándose del hablar. Toda afectación en el espíritu y maneras francesas sobran en el cortesano. Sin embargo, en una monarquía todo gentilhombre debe ser educado en la manera de los cortesanos. Por esta razón, procedemos perfectamente evitando la demasiada familiaridad e ingenuidad. Me disgusta el tejido que permite ver demasiado la trama. Un cuerpo hermoso resulta aquel que impide que se cuenten los huesos y las venas. Cita. El lenguaje que persigue la verdad debe ser sencillo y sin ornato. Cita de nuevo. ¿Quién habla de manera estudiada cuando no quiere hablar con afectación? Ambas citas son de Séneca. Continúa diciendo, la elocuencia que perjudica las cosas nos desvía de la misma manera que en el vestir se da prueba de cierta distinguiéndose por algo inusitado, la búsqueda de frases nuevas y de palabras poco conocidas en el lenguaje pone de manifiesto una ambición pedantesca y pueril. Ojalá pudiera yo servirme exclusivamente de las que se utilizan en los mercados de París. Aristófanes, el gramático, censuraba a Epicuro la sencillez de su idioma, cuando el arte de éste consistía en la oratoria, en la perspicacia y finura del lenguaje. La imitación en el hablar, por su facilidad, suele seguirse por todo un pueblo. La imitación en el juzgar, en el inventar,
no va demasiado deprisa. La mayor parte de los lectores, a la vista de semejante vestidura, creen equivocadamente encontrarse en posesión de un mérito parecido. La fuerza y los nervios no suelen prestarse. Lo contrario ocurre con el adorno y el manto. La mayor parte de los que suelen leer me hablan como yo en mis ensayos, pero no sé si pensarán de la misma manera. Los atenienses, según Platón, recibieron como herencia la elegancia y abundancia en el decir. Los lacedemonios, la concisión, los decreta la fecundidad de las concepciones más que la del lenguaje, siendo estos últimos, sin embargo, los mejores. Zenón decía que sus discípulos eran de las dos clases, los unos, llamados por él, algo en griego, lambda, no sé qué mierda, llamados por él, esta weá, ansiosos de aprender cosas que eran sus preferidos, los otros, que designaba con el nombre de lambda algo, no apreciaban más que el lenguaje, todo lo cual no significa que debe desdeñarse el buen decir, aunque no revista la importancia que suele darse. Por lo que a mí se refiere, declaro el desconsuelo que me produce pensar en nuestra existencia puede polarizarse en semejante objetivo. Yo quisiera, en primer lugar, conocer bien mi lengua y después la de mis vecinos con quien me relaciono. El latín y el griego son sin duda hermosos ornamentos demasiado caros. Hablaré aquí de un modo de conocerlos con menos sacrificio que yo puse en práctica. De él puede decirse que lo estime conveniente. Mi difunto padre, que hizo todo lo posible para informarse entre gentes cultas de una forma de mi educación, advirtió el tiempo que se perdía en el estudio de las lenguas clásicas. Él decía que esta pérdida notable tenía la culpa de que no llegásemos a alcanzar ni la grandeza de alma ni los conocimientos de los antiguos griegos y romanos. No pienso, sin embargo, que esta causa sea la única. Sea ella lo que quiera, el plan que mi padre utilizó para liberarme de tal pérdida de tiempo fue que antes de salir de los brazos de la nodriza, antes de comenzar a hablar, me encomendó a un alemán que más tarde murió en Francia como médico famoso, ignorando en absoluto la lengua francesa y hablando el latín perfectamente. Este preceptor a quien mi padre había hecho venir ex profeso y que estaba muy bien retribuido, me tenía siempre con él. Había otras personas menos cultas, pero para seguir y aliviar la tarea del primero, las cuales no conversaban conmigo más que en latín. En cuanto al resto de la casa, era precepto que ni mi padre, ni mi madre, ni los criados hablasen delante mí otras cosas que las pocas palabras latinas que se les habían pegado con el trato. Fue magnífico el fruto que todos sacamos sometidos a tal disciplina. Mis padres aprendieron lo suficiente latín para entenderlo y disponían de todo lo imprescindiblemente para valerse de él en caso necesario. Lo mismo le ocurrió a los sirvientes, más estrechamente relacionados conmigo. En suma, nos latinizamos tanto que la lengua de referencia se extendió hasta los pueblos cercanos, donde aún hoy utilizan palabras latinas para denominar utensilios de trabajo. Contaba yo algo más de 6 años y tanto había oído hablar en francés o en el dialecto de Perigrot como en el habla de los árabes. Por tanto, sin arte alguno, sin libros, sin gramática ni preceptos, sin disciplinas, sin reprimendas y sin llantos, aprendí latín con la pureza que mi maestro lo sabía, pues yo no podía haberlo resuelto ni alterado. Cuando elegíamos un tema, como ocurre en los colegios, el profesor lo escribía en mal latín y yo le mostraba correcto. A lo demás se lo entregaba en francés. Mis preceptores en la infancia fueron Nicolás Grouchy, autor de Comitis Romanorum, Guillermo Guerente, comentarista de Aristóteles, Jorge Buchanan, gran poeta escocés, y Marco Antonio Muret, a quien Francia e Italia aceptan como el gran orador de su tiempo. Ellos aseguraban que temían hablar conmigo en latín por cómo lo dominaba, usándolo con facilidad en todo momento. Buchanan, a quien encontré después al servicio del difunto mariscal de Brissac, me contó que estaba escribiendo un tratado sobre la educación de los niños y que tomaría como ejemplo la mía, pues en aquellos momentos tenía a su cargo al conde de Brissac, a quien luego hemos encontrado tan bravo y valeroso. En cuanto al griego, del que casi nada conozco, mi padre intentó que lo aprendiera por arte, de forma nueva, a modo de distracción y ejercicio. Estudiábamos las declinaciones a la manera de los que utilizan el juego de damas para aprender la aritmética y la geometría, pues entre otras cosas habían sugerido a mi padre que me aficionara a la ciencia y al cumplimiento del deber, por espontánea voluntad, por mi propio deseo, al mismo tiempo que educara mi alma con toda dulzura y libertad, sin trabas ni rigores.
y de cómo se cumplió con mi persona tal concepto puede tenerse una idea considerando que, como algunos juzgan nocivo para el tierno cerebro de los niños, despertarlos por las mañanas con ruidos violentos, por ser el sueño más profundo en la infancia que en las personas mayores, solían despertarme con el sonido de algún instrumento, tarea para la que siempre hubo un hombre en mi casa. Tal ejemplo resultará suficiente para juzgar los cuidados que me dedicaron en mi niñez y también para recomendar la afección y prudencia de tan excelente padre, el cual no es culpable de que los resultados no correspondieran con una educación tan refinada. Voy a destacar esto último. Tal ejemplo resultará suficiente para juzgar los cuidados que me dedicaron en mi niñez y también para recomendar la afección de tan excelente padre. Dos cosas tuvieron la culpa: el campo estéril e incómodo en que se trabajaba, pues aunque yo gozara de salud completa y resistente y en general estuviese dotado de un natural social y apacible, era en medio de estas cualidades, perezoso, indiferente y adormilado. Ni siquiera el juego me arrancaba de la ociosidad. Lo que veía se me presentaba con absoluta claridad y a pesar de mi complexión un tanto apagada, alimentaba ideas atrevidas y opiniones más propias de una persona mayor que de un niño. Me perdí la página. Era mi espíritu lento y solo se animaba por el estímulo de la influencia ajena, tardía la compresión, fantasía débil y por si fuera poco, una increíble falta de memoria. Con todo esto no es nada extraño que mi padre no sacara de mí demasiado provecho. Luego, a la manera de aquellos a quienes asalta un deseo furioso de curarse de alguna enfermedad, que se dejan llevar por toda clase de consejos, el buen hombre, temiendo fallar en algo que había tomado muy a pecho, se dejó influir totalmente por la común opinión, que siempre sigue a los que van delante, como las grullas, y se acomodó a la general costumbre, por no tener junto a él a los que le dieron los consejos iniciales sobre mi educación, que había aprendido en Italia, y me envió a los 6 años al colegio de Guyena, muy floreciente entonces y el mejor de Francia. Allí no pudo hacerse más de lo que mi padre hizo. Se me rodeó de preceptores competentes que se apartaban, sin olvidar las atenciones de otra índole, de las costumbres seguidas en los colegios. Mas, de todas formas, no dejaba de ser un colegio el lugar donde me llevaron. Mi latín se bastardeó pronto y como no lo practiqué lo suficiente, acabé por olvidarlo. No me sirvió más que para llegar de un salto a las clases primeras, pues a los 13 años, época en que abandoné el establecimiento, había terminado lo que llamaban mi curso, sin demasiado provecho para mi continuidad. Mi simpatía inicial por los libros se debió al placer que experimenté al conocer las fábulas de la Metamorfosis de Ovidio. Tenía alrededor de 7 u 8 años y abandonaba cualquier cosa por leerlas. Aparte de que el latín fuera mi lengua materna, porque el citado libro era el más fácil que yo conociera, independientemente del tema, tan de acuerdo con mi edad. Los Lanzarotes del Lago, los Amadises, los huones de Burdeos y demás tanda de libros con que la infancia se distrae, no los conocía siquiera de nombre ni era capaz de discernir su asunto. Tal era mi disciplina. En cuanto a otras enseñanzas, no las atendía demasiado. Toleró mi entusiasmo por la lectura un profesor avispado que supo diestramente conllevar mi propensión así como perdonar algunas fallas. Gracias a él devoré por completo Virgilio y su Eneida, luego Terencio, después Plauto y el teatro italiano, apasionado siempre por el canto de sus temas. Si mi maestro hubiera cometido el error de frenar mis lecturas, no hubiera sacado del colegio más que un odio a los libros, cosa que le ocurre a casi toda nuestra nobleza. Eso está destacado. Él actuó ingeniosamente, simulaba no ver, y así excitaba mi apetito por la lectura, a la par que me mantenía en una cauta disciplina por los estudios obligatorios, pues sabido es que la cualidad primera que mi padre buscaba en mis educadores era la benignidad y bondad de carácter. Mis defectos en este sentido eran la pereza y la languidez. El peligro no había que buscarlo en que yo me inclinase al mal, sino en que no hiciese nada. Nadie pensaba que yo llegase a convertirme en un haragán, pero sí en algo inútil.
Y en efecto, así ha sucedido. Aún recuerdo frases como estas: es un ocioso, es un tibio para la amistad y para su familia, así como ensimismado y desdeñoso para los empleos públicos. Los reproches más injuriosos no dicen ¿por qué ha tomado? ¿Por qué no ha pagado? Sino ¿por qué no deja? ¿Por qué no paga? Nada me hubiera resultado más simpático que se hubiese... Comienzo de nuevo el párrafo. Dice: nada me hubiera resultado más simpático que si hubiese realizado el general deseo de verme mejorar de condición, más se procedía injustamente exigiéndome lo que yo no debía, con un rigor que mis censores no empleaban para sí, ni por lo referente a sus estrictas obligaciones. Condenando mi proceder, suprimían mi posible gratitud. El bien que yo puedo realizar contento es tanto más meritorio cuanto que yo no me siento obligado a practicarlo. Eso igual es una buena frase. Dispongo de una fortuna que me pertenece y lo mismo de mi persona. Sin embargo, si yo fuera un jactancioso, resultaría fácilmente probable que no los contrariaba tanto que no fuera aprovechado cuanto que podía haberlo sido, más de lo que fui en definitiva. Mi alma no dejaba de experimentar, a pesar de todo, por sí misma, sin que nadie las impulsara, fuertes sacudidas, emitía juicios acertados y francos sobre los temas que le eran conocidos y los retenía sin la ayuda de nadie. Entiendo, en honor a la verdad, que hubiera sido incapaz de rendirse por la fuerza o la violencia. Incluiré entre mis dones infantiles la firmeza en la mirada, la voz flexible y el gesto propicio para la representación teatral. Desde muy temprana edad, cita, apenas contaba yo entonces 12 años, he interpretado los primeros papeles de las tragedias de Buchanan, Gurente y Muret, las cuales representábamos muy dignamente en nuestro colegio de Guyena. En esto, como en las demás atribuciones de su cargo, Andrés de Gobea, nuestro director, no tuvo rival en Francia, considerándome un actor impecable. No censuro tal ejercicio en nuestros jóvenes nobles y hasta nuestros príncipes se han dado a él, según he podido apreciar, imitando los antiguos honrada y meritoriamente. En Grecia estaba bien visto que las gentes distinguidas cultivasen el oficio de actor. Cita, expone su proyecto al actor trágico Aristón. Se trataba de un hombre distinguido por su cuna y riqueza, si no las mermaba el ejercicio de su arte, pues entre los griegos nada tiene de deshonroso. Siempre he considerado impertinentes a los que censuran tales diversiones e injustos a los que niegan la entrada en nuestras ciudades a los comediantes calificados, privando así al pueblo de placeres públicos. Las ordenanzas meritorias cuidan de reunir a los ciudadanos lo mismo para las prácticas de la devoción que para los juegos y distracciones. Con ello la sociedad se comunica y amista entre sí. No podrán concederse al pueblo pasatiempos más propicios que aquellos que se verifican ante la presencia de todos, a la vista del representante de la autoridad, y hasta encontraría muy razonable que el soberano lo gratificase a sus expensas con un afecto y bondad paternales. Me parece, por otra parte, conveniente que en las ciudades populosas haya sitios destinados y dispuestos para el espectáculo teatral, remedio evidente contra acciones culpables y ocultas. Y, volviendo a mi tema, diré que para el escolar no hay nada que propicie tanto el estudio, entendiéndose que, de otra suerte, el discípulo se convierte en un asno cargado de libros. Les dan a latigazos su alforja repleta de ciencia, pero para que la ciencia sea beneficiosa, en definitiva, es preciso asimilarla y adaptarla cabalmente. Esto último es muy pedagogías críticas, ¿o no?